Muy buenos días, apreciados hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a tener una clase especial. Vamos a poner en stop por un momento la clase expositiva que estábamos teniendo de la primera carta a los Corintios para tener una clase temática. Especialmente hoy día voy a hablarles acerca de teología, ¿sí? Pero de una rama en específico llamada teología sistemática. Dentro de la teología sistemática hay un área muy importante que se conoce como teología propia o doctrina de Dios, ¿sí? De esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy, donde vamos a implementar el mayor tiempo posible. Por lo tanto, les voy a pedir que me acompañen en oración para empezar la clase. Padre eterno y Dios bueno, te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias porque permites, Señor, que el día de hoy tu palabra sea expuesta de tal manera que tus hijos se alimenten de ella y puedan crecer en el conocimiento de tu nombre para tu gloria. En el nombre de Jesús, úsame, Señor, para ser un siervo útil en tus manos, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo de principio a fin esto. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, si bien es cierto no vamos a tener una clase expositiva, voy a tomar un texto como este. Les voy a pedir que me acompañen a Jeremías. Jeremías capítulo 9, verso 23. Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jehová llama la atención sobre el pueblo en el hecho de alabarse en un sentido específico. No se alaben en su fuerza, no se alaben en su sabiduría, alábense en el conocimiento que tengan ustedes acerca de mí, de mi persona y de mi naturaleza. Mientras más cerca estén de mí, entonces por eso es digno de alabarse uno. Bien, vamos a definir algunos términos. Yo sé que algunos conceptos ya les he enseñado con anterioridad, así que van a ser muy familiares para ustedes, pero quiero definirlos para empezar bien la clase. ¿Qué es la teología? Muy bien. Voy a utilizar la pizarra un poco, ¿sí? La teología esta es la palabra griega para teología. La palabra teología se divide en dos vocablos griegos. Teos y logia. Síganme con cuidado. La palabra teos significa Dios. Yo sé que algunos ya lo saben. Y logia significa estudio, tratado o discurso. Por lo tanto, en palabras sencillas, teología es el estudio o tratado de Dios, ¿sí? Pero la teología es mucho más amplia que eso. Yo les voy a dar mi definición propia acerca de teología y la voy a dar textualmente para que no haya equivocación. La teología es la disciplina espiritual e intelectual mediante la cual el creyente, a la luz de la revelación divina contenida en las Sagradas Escrituras,
busca comprender, expresar y vivir el conocimiento de Dios de manera sistemática, reverente y práctica para la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. Esa es la definición que yo tengo particularmente de teología. ¿Dónde está él? I'm sorry. Ahora, ustedes ven ahí un árbol. Ese árbol no está ahí en vano. Ese árbol tiene un propósito. Yo tengo una forma muy específica de enseñar la teología a partir de un círculo. Este árbol que está aquí tiene raíces, y esta raíz de aquí yo le llamo el Dios Trino. Y este tronco que está aquí, para mí es la teología. Del Dios Trino nace toda la teología, y la teología tiene varias ramificaciones, como ustedes pueden ver aquí, de las cuales podemos nosotros encontrar la teología sistemática, la teología bíblica, la teología histórica, la teología pastoral, la teología práctica, la teología filosófica y otras más. Ahí solamente estoy colocando 6. Entonces, este árbol yo lo llamo, todo esto yo lo llamo, es un concepto propio, el árbol de la vida. Para mí esto es teología. Teología es el conocimiento absoluto que nos lleva a vivir una vida plena e íntegra en Dios. De modo que esta es la savia que alimenta el tronco. Dios es la savia que alimenta el tronco, que es el conocimiento comprimido en teoría, llamado teología. De estas salen ramificaciones, ¿verdad? O categorías donde la teología se divide en grupos. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de una de estas ramificaciones. ¿De cuál de todas ellas? Vamos a hablar acerca de la teología sistemática. De este es donde vamos a hablar el día de hoy nosotros, porque aquí, de esta rama de la teología sistemática, se desprende una muy pequeña que se conoce como teología propia. La teología propia, o conocida también como doctrina de Dios, es una de las más importantes y la base fundamental del conocimiento pleno de la persona y obra de Dios. ¿Sí? La teología sistemática, ¿qué es? Lo explico. La teología sistemática es la disciplina que recorre toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, reuniendo todo lo que las Escrituras enseñan sobre un tema determinado y lo organiza de forma coherente. No es que la Biblia esté desordenada, es que nosotros necesitamos reunir y ordenar lo que ella dice en muchos lugares distintos. Por ejemplo, en lugar de preguntar solamente qué dice este versículo acerca de la santidad de Dios, la teología sistemática nos obliga a preguntar qué dice toda la Biblia acerca de la santidad de Dios. Eso es lo que hace la teología sistemática. La teología sistemática agrupa, categoriza, ordena, forma de manera coherente cada doctrina, cada característica del carácter de Dios, de la obra de Dios, en lo que se conoce como teología sistemática. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como teología sistemática. Bien. La teología propia, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, siéntanse por favor en la libertad de poder intervenir en el momento que quieran. No se sientan intimidados por este video, ¿sí? Háganlo como si estuviéramos en la clase de Corintios.
La teología propia, también llamada doctrina de Dios, es la rama de la teología sistemática que estudia quién es Dios según su autorrevelación en las Escrituras, su existencia, su naturaleza, su carácter, sus atributos, sus obras. 5 facetas de la teología propia. Entonces, la teología propia, por definición, cuando uno habla de teología propia, ¿qué está hablando? De algo que le pertenece a Dios, porque teología es el estudio de Dios. Entonces, cuando hablamos de teología propia, estamos hablando de un estudio que le pertenece inherentemente a Dios. ¿Sí? Para poder empezar a hablar un poco acerca de la teología propia y de la persona de Dios en específico, es importante ver la manera como el mundo entiende a Dios, cómo el mundo percibe a Dios y de qué manera Dios se ha revelado al mundo. ¿Por qué Dios se ha revelado al mundo? Existen varias religiones en el mundo que tienen un concepto equivocado de Dios. Ahora, Dios establece en su palabra 2 formas en él haberse revelado. Antes de pasar esas 2 formas, quiero ver si alguno de ustedes logra describir cuál es la relación de Dios con el mundo. ¿Alguno de ustedes se acuerda de esos 2 conceptos que hablamos en la carta de Romanos? No de la revelación, sino de la forma en que Dios se relaciona en el mundo. Habían 2 conceptos específicos. Uno de ellos era que Dios, es que Dios es inmanente. Y otro, que Dios es trascendente. ¿Qué quiere decir que Dios es inmanente y que Dios es trascendente en relación a la forma en cómo el mundo percibe a Dios? ¿Qué quiere decir este concepto? ¿Alguno de ustedes tiene alguna aproximación, alguna idea de lo que significa la relación de Dios de manera inmanente y trascendente en su creación? ¿Cómo Dios se relaciona con su creación de manera inmanente y trascendente? ¿Qué podríamos hablar acerca de la trascendencia o de la inmanencia de Dios? ¿Alguno tiene algún comentario? Cuando decimos que Dios es trascendente, estamos hablando de que Dios es infinitamente superior a todo lo que Él ha creado. Dios trasciende su creación. Él está por encima de su creación. Él hizo todo, pero Él no es todo. Él hizo todo y no se olvidó de todo, sino que la trascendencia de Dios nos lleva al hecho de que Dios, al ser el creador absoluto de todo lo que existe, Él no solamente lo creó, sino que lo gobierna, pero lo gobierna desde afuera. De eso habla la trascendencia. Y la inmanencia es un concepto contrario. La inmanencia dice que Dios no solamente gobierna desde afuera y no solamente es el creador de todas las cosas y tiene una relación con su creación, sino que Él se inmiscuye. Él entra, penetra en su creación, visita su creación, está cerca de su creación. Muchas veces estos conceptos se han confundido. Por ejemplo, el concepto de trascendencia se confundió con una palabra, una teología o una filosofía, mejor dicho, que se conoce como deísmo. ¿El deísmo qué dice específicamente? El deísmo dice que Dios creó el mundo, pero ya no interviene en él.
Confunden el concepto de trascendencia como que Dios está fuera del mundo, fuera de su creación, apartado de su creación al ser el creador, pero que Él se olvidó del mundo. La trascendencia no dice eso. La trascendencia de Dios dice que Dios creó el mundo y que Dios gobierna el mundo. Dios interviene en el mundo. Y la inmanencia o la característica inmanente de Dios se confunde mucho con esta filosofía. Panteísmo. ¿El panteísmo qué dice? El panteísmo dice que Dios es todo. Dios es la luna, Dios es las estrellas, Dios es la planta, Dios es el río, Dios es el mar, Dios son los montes, Dios son los valles, Dios es todo. Pero la inmanencia de Dios no significa que Dios es todo. Significa que Dios está en la creación, pero Dios no es la creación. Dios está en la creación, pero Dios no es la creación. Eso es lo que significa inmanencia. Dios es un Dios cercano, es decir, Dios es un Dios que quiere relacionarse íntimamente con aquellos que Él ha creado, con sus criaturas. Él tiene una relación con sus criaturas. Dios es totalmente trascendente, pero también maravillosamente cercano. Ahora, si Dios es trascendente, ¿cómo podríamos conocerlo? Si Dios no fuera inmanente, si Dios no translimitara su propia creación y tratara de relacionarse, ¿cómo podríamos conocerlo? ¿Cómo podríamos conocer a un Dios que es trascendente? De ahí vienen los dos conceptos que yo quería hablarles, que tienen que ver con la revelación de Dios. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 1? ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 1? ¿Cómo empezaba Romanos capítulo 1? ¿Qué nos enseñaba Pablo en el primer capítulo acerca de que el hombre no tiene excusa ni justificación de negar a Dios? ¿Qué nos enseñaba Pablo? ¿El hombre conocía o no conocía a Dios? ¿Pudo haberlo conocido o no pudo haberlo conocido el hombre de Dios? Romanos capítulo 1. Muy bien, escuchen, en Romanos capítulo 1, verso 19, dice lo siguiente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los dio a conocer. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Se dan cuenta? Porque habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria o no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pablo está diciendo que no hay excusa para que el hombre niegue que Dios ha establecido a través de su creación un nexo que vincule al hombre con el Creador. De modo que a eso se conoce como revelación general. De Romanos capítulo 1, verso 19 en adelante sacamos el concepto de revelación general, pero solamente está en Romanos. ¿No hay otro texto en la Biblia que hable de la revelación general de Dios? ¿Alguien conoce otro texto en la Biblia que hable de la revelación general de Dios? ¿Alguno más? ¿Quién me puede dar un texto que hable de la revelación general de Dios? A ver, por favor, voluntarios, el profesor va a pensar que nadie participa acá en esta iglesia. ¿Algún voluntario? ¿Qué otro texto habla de la revelación general de Dios? Bueno, como el de Romanos, no, pero me acuerda de Pedro cuando reconoce a... Bueno, un texto como el de Romanos, no, pero recuerdo a Pedro, ¿verdad? Cuando reconoce a Jesucristo como que es el Señor que esperaban, a Dios, lo reconoce como Dios, y él le dice, oye, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Pues, me hace ver que esa revelación general viene
del mismo Padre personalmente. Ya. Eso, a ver, eso es una revelación, pero eso calzaría dentro de la revelación general. ¿Qué piensan ustedes? La revelación general, recuerden que tiene que ver con la creación, con todo lo que Dios ha hecho. ¿De acuerdo? Hay un texto muy importante que dice muy claro acerca de la revelación de Dios. Salmo 19. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero por todo el mundo salió su voz y a todos los extremos su palabra. Qué maravilloso, hermano. De verdad, qué maravilloso. ¿No te sorprende a ti esto? Cuando tú lees el texto de Salmo 19, ¿tú puedes entender ese texto? Porque hay una paradoja en el Salmo 19. ¿Te diste cuenta de la paradoja? Veamos el Salmo 19 exactamente lo que dice. En el versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y el versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Un momento. Tú dices primero que no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, y después le dices que por todo el mundo salió su voz y a todos los extremos del mundo sus palabras. ¿Hay una paradoja o no hay una paradoja ahí? Lo que el salmista está diciendo es que la creación, sin necesidad de hablar como tú y yo hablamos audiblemente y podemos escuchar y comunicarnos, la creación, con el solo hecho de la perfección en la cual fue sincronizadamente armonizada, declara que hay un creador. Declara que hay un ser detrás de esa obra. Detrás de una gran pintura hay un pintor, detrás de un reloj hay un relojero. Detrás de toda cosa que armoniza bien cada pieza, hay un creador. Y la creación grita por todos lados que hay un creador, de modo que eso es revelación general. Dios ha decidido revelarse en primera instancia a través de su propia creación, pero sabemos perfectamente que la revelación general no es suficiente, porque la revelación general me deja a mí sin excusa. La revelación general a mí me deja sin excusa. Porque si yo me presento delante de Dios y yo digo, yo no creo que tú existes, Dios me va a juzgar. Pero ¿cómo que no existo? ¿No ves los animales, no ves las plantas, no ves el sol, no ves cómo funciona el universo de tal manera? ¿No ves todas esas cosas? Eso declara abiertamente que yo soy Dios y que hay un creador. Entonces no hay excusa. Si nos presentáramos solamente teniendo la revelación general delante de Dios, todos seríamos condenados. ¿Por qué crees que Pablo dice eso en Romanos 1:16? Antes de ese texto que le leí de Romanos 1:19, en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se ha revelado desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con toda injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, etc. ¿Verdad? Entonces, es la ira de Dios que se revela contra esa impiedad e injusticia de los hombres por no querer reconocer a través de la propia creación que hay un creador. Es por eso que el evangelio es vital. Textos antes de ese versículo dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Te das cuenta? Es el evangelio, que es la persona de Jesús, la revelación especial y personal de Dios, la que nos va a librar de esto, que es la revelación general. Porque la revelación general no puede salvarnos.
La revelación general solamente nos puede llevar a un creador, a alguien que hizo todas las cosas. Pero no puede explicarnos por qué somos pecadores, no puede explicarnos por qué vamos a ser condenados, no puede explicarnos por qué sentimos, pensamos o actuamos de determinadas formas o maneras. Nada de eso puede explicarnos la revelación general. Entonces Dios, sabiendo que esto está incompleto, Dios se reveló de manera especial. Esa es la segunda revelación de Dios, la revelación especial. ¿Alguien puede decirme, yo sé que aquí sí alguien puede saber, de qué formas o maneras se revela Dios de manera especial? ¿A través de qué puede uno encontrar que Dios se ha revelado de manera especial? Si la revelación general tiene que ver con la creación, ¿cómo Dios pudo hacerse conocer de manera especial o específica? A través de su palabra. Muy bien, Claudia, muy bien, muchas gracias. A través de la palabra. La palabra es una revelación especial. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otras maneras Dios se reveló? ¿Qué dice el autor de Hebreos en su primer capítulo? Dios habiendo revelados en otros tiempos, ¿por medio de qué? De sueños, a los profetas y a los padres, ¿verdad? Entonces Dios se reveló de manera especial también a través de sueños. Especialmente, ¿a quién se reveló Dios de manera especial en sueños? A José, ¿se acuerdan? José es el intérprete de sueños. Dios le reveló una profecía que tiene que ver con Israel a José. Muchos años antes, siglos antes de que sucediera. ¿A quién más se reveló por sueños Dios? A un rey que tenía como amigo a un príncipe de Israel. ¿Quién era ese rey? Nabucodonosor, muy bien ya. Dios también se reveló por sueños a Nabucodonosor, sino que Nabucodonosor no supo interpretar que era Dios quien le había hablado. Y por eso fue necesario que Daniel interpretara el sueño de Nabucodonosor para explicarle la profecía en relación al reino de Babilonia. Entonces Dios habla también por sueños. ¿De qué otra manera Dios habla? De manera especial. Sí, Daniel a Nabucodonosor. ¿De qué otra manera habla Dios? A través de los profetas. A través de los profetas, muy bien. Dios habla a través de los profetas. Muy bien. Dios llamó a Ezequiel y Ezequiel predicó la palabra, así dice el Señor. Dios llamó a Jeremías, así dice el Señor. Dios llamó a Isaías, así dice el Señor. Dios revela su palabra a través de profetas también. Es una revelación especial del carácter y del obrar de Dios. ¿Qué otra cosa más forma parte de una revelación especial en Dios? ¿Qué cosas más extraordinarias hizo Dios para darse a revelar a su pueblo y al mundo? Específicamente a su pueblo. Ya, Jesucristo, yo lo quiero dejar al último porque Jesucristo es la culminación perfecta de la revelación de Dios. Yo tengo una categoría muy aparte para eso. Señales prodigiosas. Señales prodigiosas, milagros, ¿verdad? Milagros, que Dios también se revela a través de milagros. ¿De qué otra manera? Hay una que falta en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes quién habló con Moisés desde la zarza ardiente? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová se conoce como una teofanía. Algunos la llaman cristofanía, una revelación de Cristo, ¿verdad? Pero ustedes pueden llamarle teofanía, cristofanía, como ustedes quieran. Pero lo que significa eso es forma de Dios. Teo, Dios, morfa, forma, teofanía, en forma de Dios. Dios decide revelarse en forma de algo. ¿De acuerdo? Entonces las teofanías son revelaciones de Dios especiales.
Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente como el ángel de Jehová. Dios se revela a Abraham también. ¿Recuerdan ustedes cómo se revela Dios a Abraham? ¿Quién visitó a Abraham para darle la noticia de que Sara daría luz? No, bajaron dos ángeles y entre ellos bajó Dios. Los dos ángeles fueron enviados a Sodoma y Dios se quedó con Abraham conversando. ¿Sí? Entonces ahí vemos una revelación especial del ser de Dios. Abraham. ¿De qué otra manera Dios se reveló? Sobre la columna de fuego, sobre la nube. Son también revelaciones especiales de Dios. La visión de Isaías en el templo. ¿Recuerdan? La visión de Isaías en el templo también, esa es una cristofanía. Lo que Isaías vio es a Cristo entronado en los cielos. Y a los serafines cantando, santo, santo, santo es el Señor, Rey de los ejércitos. ¿Verdad? Esas son teofanías, son revelaciones especiales de Dios. La visión de Ezequiel en el río Quebar también son revelaciones especiales de Dios. Ahora, yo tengo una categoría especial porque yo no puedo, no consigo, esta es una apreciación muy personal, usted no lo va a encontrar en ningún libro de teología, y el pastor probablemente tampoco esté de acuerdo conmigo, pero yo tengo una revelación muy personal acerca de esto. Yo no puedo mezclar revelación especial porque la revelación especial es eso, es especial. Tiene diversas formas de manifestarse, diversas formas de comunicar. Pero Dios eligió una revelación en la cual comunica toda la plenitud de su deidad. Y a esa revelación yo le llamo revelación personal. Esta categoría usted no la va a encontrar en ningún libro de teología sistemática, es mía. Revelación personal. Dios decidió culminar la revelación al mundo de manera personal en su Hijo Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerden que dice también Juan más abajo, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí la palabra dado a conocer es la palabra que nosotros usamos, los predicadores, los teólogos, los maestros, utilizamos para decir exégesis. La palabra griega ahí para dar a conocer tiene que ver con la palabra exégesis, exegesomé, es la palabra ahí. Pero viene de aquí, de exégesis. Entonces, cuando dice que Jesús le ha dado a conocer, lo que está diciendo es que Jesús le ha hecho la exégesis al Padre. Jesús lo ha interpretado. Jesús lo ha dado a conocer. Jesús ha manifestado todos los atributos posibles del Padre, los tiene el Hijo. Por eso es que Jesús, cuando estuvo con ¿quién fue? ¿Felipe o Tomás? Hazme recordar que le dijo, enséñanos al Padre. ¿Quién fue? ¿Felipe o Tomás? ¿Felipe? Fue Felipe. Enséñanos al Padre. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Hace cuánto que estoy con vosotros y no me habéis visto y no habéis visto al Padre? Que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Una duda. ¿Tú podrías considerar que hoy en día el Espíritu Santo hace revelación a la persona? El Espíritu, se revela, o sea, hablando de estas revelaciones, actualmente... que el Espíritu Santo hace una revelación especial, o sea, como lo hacía antes, en sueños, ¿tú dices así? Correcto, pero hoy se revela, por ejemplo, en el conocimiento, ¿verdad? A veces vemos personas que están iniciando en las escrituras y llegan a conclusiones que de verdad pareciera que el Señor mismo les está revelando en las escrituras lo que hace. La revelación está ya hecha. Lo que el Espíritu Santo hace es iluminar lo ya revelado. ¿De acuerdo? No. Entonces, el Espíritu Santo puede iluminar el entendimiento de aquella persona que en consagración se dedica a estudiar la palabra,
¿verdad? Y Dios puede a través de su Espíritu darle entendimiento para llegar a comprender cosas que todavía no podían comprenderse de manera tan específica. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, iluminar el entendimiento para poder dar a entender a los demás lo que ya está revelado. No existe nueva revelación. No es que el Espíritu Santo a mí me va a decir algo que ya no está aquí en la palabra. Porque lo que ya está en la palabra, ya está. Dios ha culminado todo lo que tenía que decir a los hombres en la persona de su Hijo. Apocalipsis cierra el canon. No hay nada más que revelar, nada nuevo. Ya todo está dicho. Ahora bien, Cristo es la revelación perfecta del Padre. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, verso 15, por ejemplo? Alguien que lo lea, a ver. Y el micrito, si se lo pueden dar para que salga la... Colosenses capítulo 1, verso 15. ¿Qué dice Colosenses 1, 15? Sí, si lo tienes ahí, hermana, coge ese micro de él y no te lo pegues mucho a la boca, pero léelo para que salga el audio. Ok, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. ¿De quién se está refiriendo Pablo? De Jesús. Para Pablo, Jesús es la imagen visible de lo invisible. El primogénito de toda la creación. El mayor en primacía, eso quiere decir la palabra primogénito ahí, no que fue el primer creado, como dicen los testigos de Jehová. No. La palabra primogénito tiene que ver el mayor en rango en toda la creación de Jesús. No hay nadie superior a Jesús. Jesús está por encima de la creación. El primogénito de toda la creación, en mayor grado y superlativa autoridad es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el creador juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Él no solamente creó las cosas, sino que las sustenta. Fíjense lo que dice Hebreos 1.13. Hebreos 1.3. A ver, ¿quién lee Hebreos 1.3? Vamos a ver. ¿Qué dice Hebreos 1.3? ¿Alguien lo tiene? El cual, siendo el resplandor de su gloria. A ver, un momento, para que lo pueda leer bien. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, haciendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. ¿De quién está hablando? Hebreos, el autor de Hebreos. Está hablando de Jesús. Porque versículos antes dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Y dice, Él, cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su esencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre. Ok, Dios entonces en Jesús es la imagen, o Jesús en Dios es la imagen perfecta de quién es Dios. Él es glorioso, Él es esbelto, Él es bello, Él es luminoso, perfecto, en todo. No hay nada imperfecto en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la imagen visible de lo invisible. Él es Dios, el creador, que sustenta todo lo creado. Que no solamente lo hizo, sino que lo sustenta. Bien, habiendo dicho esto, vamos a pasar rápidamente, y espero que dé tiempo, y si no, que Dios nos ayude. Vamos a pasar rápidamente a los atributos de Dios. Fíjense que estoy conectando esto de manera correlativa. Primero es necesario entender cómo Dios se relaciona.
inmanentemente y trascendentemente. Luego, ¿de qué manera se ha revelado? Se reveló de manera general y se reveló de manera especial y se reveló de manera personal. Y ahora es importante que nosotros podamos entender la naturaleza intrínseca de ese Dios. ¿Cómo es ese Dios? Ya no solamente de qué manera podemos ver sus obras y conocer que Él es Dios, sino cómo es Dios en su ser interno. ¿Qué es Dios? ¿O quién es Dios? Un atributo no es algo añadido desde afuera, como quien añade una joya, ¿verdad?, a un brazalete, o como quien añade una piedra a una sortija. No. En Dios los atributos no es algo que nosotros añadimos a Dios de afuera, es algo que Dios tiene. ¿Sí? Dios tiene todo lo que posee porque todo lo que posee es Él. No es que Dios tiene amor, Dios es amor. ¿Sí? No es que Dios tiene justicia o que da justicia, Dios es justo. Entonces, todos los atributos de Dios confabulan en una sola idea. Dios es en esencia todo lo que dice que Él es. Sencillo. Ahora, dentro de los atributos de Dios hay una clasificación que se conoce como atributos comunicables y atributos incomunicables. Atributos comunicables y atributos incomunicables. Dios tiene atributos que Él ha decidido comunicar a su creación. A eso se le conoce como atributos comunicables. Y Dios tiene atributos que Él no comunica de ninguna manera y de ninguna forma a su creación. Adelante, por favor, mi hermano. A ver, ¿alguno de ustedes puede decirme qué atributo piensan ustedes que Dios ha comunicado a los seres humanos? ¿Qué atributo piensan ustedes que es de Dios, es el ser de Dios, pero que Dios ha decidido por voluntad propia al crear al ser humano comunicárselos? Esta palabra comunicar quiere decir Dios ha decidido donar ese atributo en medida limitada, ojo con eso, limitada al ser humano. ¿Qué atributos piensan ustedes que son comunicables de parte de Dios para nosotros? Participaciones. A ver, díganme un atributo de Dios. Un atributo de Dios. ¿Quién me dice un atributo de Dios? La justicia. Ahora pregunto, ¿la justicia de Dios es un atributo comunicable o incomunicable? Comunicable. Muy bien. Justicia. Justo. Otro atributo de Dios. Santo. ¿El atributo de santidad es comunicable o incomunicable? ¿Qué dicen? ¿Incomunicable dicen allá? ¿Comunicable? ¿Incomunicable o comunicable? Comunicable, muy bien. ¿Por qué? Vamos a decir, primero vamos a ir por la primera palabra. ¿Por qué justo sería un atributo comunicable de Dios? Porque nosotros somos ¿qué? Justificados en el justo. Dios imputa en la persona de Jesús su justicia a nosotros. Por eso es que nosotros poseemos el atributo de justicia, porque Dios de alguna manera o forma nos justifica y nos hace justos delante de Él por medio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Y nosotros tenemos un grado de justicia también propio. Nosotros identificamos dentro de nuestra maldad, dentro de nuestro carácter depravado por el pecado, nosotros aún podemos identificar qué es justo y qué no es justo. Un poco dañado, pero podemos identificar incluso que es. Porque sería injusto que yo agarre ahorita, ¿verdad? Y le quite o le robe su celular allá
y me lo lleve. ¿Sería justo o injusto? Sería injusto. Entonces usted puede discernir en algo que es justo e injusto, de manera limitada, pero lo puede hacer. Muy bien, santo, porque nosotros somos llamados santos. En el momento que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, nosotros hemos sido apartados para Dios. Y la palabra santo, kadosh en hebreo y agios en griego, significa apartado en su primera interpretación básica. Apartado, separado. Nosotros hemos sido apartados, separados por Dios. Somos santos. ¿Qué otro atributo puede haber? La misericordia es un atributo que también puede ser y es comunicable. El amor de Dios es un atributo comunicable. ¿Qué otro atributo? La fidelidad es un poco complejo. La fidelidad, pero sí va, la fidelidad va acá. Después lo voy a explicar, ojalá me dé el tiempo. Omnisciente, omnipresente. Ya, omnisciente, omnipresente, ¿es un atributo comunicable o incomunicable? Incomunicable. Nadie de nosotros es omnisciente. Omnisciente, omnipresente, omnipresente, omnipotente, inmutable. Muy bien. Todopoderoso. Es omnipotente. ¿Qué otro atributo es incomunicable de Dios aquí? Nadie es omnisciente, ¿estamos claros? Solo Dios. Nadie es omnipresente, solo Dios puede estar en cualquier lugar. Nadie es omnipotente, nadie. Porque ¿qué significa omnipotente? Todopoderoso, como dijo Débora hace un momento. Nadie es todopoderoso. ¿De acuerdo? Inmutable. Eso significa que Dios no cambia en su ser. Nosotros cambiamos, mutamos. Decidimos una cosa hoy día y mañana decidimos otra. Así que nosotros somos mutables. ¿Sí? Dios es inmutable. ¿Qué otro atributo incomunicable puede existir aquí? A ver, piensen un poquito. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el concepto de aceidad? Este es otro atributo incomunicable. La aceidad. La aceidad es un atributo perteneciente única y exclusivamente a Dios. De hecho, es lo que hace que Dios sea Dios. La aceidad es la capacidad de existir porque existe. O sea, Él no necesita una causa externa para existir. Él es autoexistente. Él no comenzó a existir, siempre ha existido y no hay una causa para existir. Diferente a eterno. Eterno es otro concepto. Vamos a explicar después eso. Entonces, la aceidad tiene que ver con la autoexistencia de Dios. No necesita Dios ninguna causa para existir. Él existe por ser simplemente Dios. ¿De acuerdo? Esa es la aceidad. La eternidad es algo que no tiene principio y no tiene fin. Dios no tiene principio y no tiene fin. Esa también sería incomunicable. ¿Por qué sería incomunicable la eternidad si nosotros vamos a tener vida eterna? ¿Por qué creen ustedes que la eternidad sería aquí incomunicable? Si dice la palabra que yo al recibir a Jesucristo recibo como premio la vida eterna. Parece ser que fuera comunicable. Pero ¿por qué es incomunicable aquí? ¿Qué quiere decir eternidad? Lo acabo de decir en un concepto, en una frase. ¿Qué quiere decir eternidad como tal? No tiene principio, muy importante, y no tiene fin. En el caso de nosotros tuvimos un principio. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, así que tuvimos un inicio. Antes no existíamos, no éramos nada. Pero recibimos eternidad porque vamos a recibir un tiempo ilimitado. Mejor dicho, no hay tiempo. La eternidad es sin tiempo.
vamos a recibir vida eterna, ¿verdad? Eso se podría decir o se podría traducir en una palabra que para mí es mucho mejor que para los hombres, ¿no? Para nosotros, la creación es inmortalidad. El hombre es inmortal. El hombre fue creado para ser inmortal. Inmortal. Es decir, nunca va a dejar de existir. La única diferencia es a dónde vas a pasar tu existencia. ¿La pasarás en la eternidad con Dios o la pasarás en el infierno? Pero tú vas a seguir existiendo por los siglos de los siglos. Tú fuiste creado para ser inmortal, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos otro. Aquí falta un atributo. ¿Dios es qué? Dios es verdadero. Ese atributo es comunicable también, aunque parezca mentira, porque de alguna manera nosotros podemos distinguir entre lo que es verdad y falso, aunque otra vez de manera limitada. Y también Dios comunica su verdad a través de su palabra y a través de la revelación personal que es su Hijo Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, ¿qué dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Por lo tanto, Dios comunicó un atributo que es intrínseco de él. Dios es verdadero. La comunicó. Entonces aquí tenemos atributos comunicables: santo, justo, misericordioso, Dios es amor, Dios es fidelidad, Dios es verdadero. Atributos incomunicables: Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es inmutable, Dios tiene seidad, Dios tiene eternidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Importante aclaración en cuanto a los atributos comunicables. Ya lo dije antes, lo voy a volver a repetir de manera más especial. Los atributos comunicables no significan que los poseamos en la misma medida que Dios, sino que Él comparte con nosotros un reflejo de ellos, un charco de agua que puede reflejar la luz del sol, pero no es el sol. De la misma manera, cuando amamos, actuamos con justicia o somos fieles, estamos reflejando de forma pequeña, limitada y creada aquello que en Dios existe de manera infinita y original. Eso es lo que es un atributo comunicable. Reflejamos simplemente aquello que es perfecto. Si yo me pongo frente a un mar cristalino, el agua va a reflejar mi imagen, pero no soy yo. La va a reflejar, pero no soy yo. Dios refleja en nosotros su imagen y nosotros poseemos características atribuidas a Dios únicamente por su ser en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que Dios permite que nosotros nos nutramos o nos gocemos o tengamos el privilegio de poder contar con algunos atributos que Él en esencia posee. Vamos con la conclusión porque ya estamos terminando. Gracias a Dios he logrado comprimir una clase que normalmente se da en 3 horas en 1 hora. Volvamos a la imagen del árbol. No pierdan esta imagen. ¿Qué hemos examinado el día de hoy? A ver. Hoy solamente hemos penetrado apenas la orilla del insondable mar de conocimiento de Dios. Apenas la orilla del insondable mar del conocimiento de Dios. Fíjense que todo esto ha salido solamente de una rama de la rama. De una rama de la rama salió todo esto. Y de manera muy abuela de pájaro, ¿eh? Muy abuelo de pájaro, de una manera muy rápida de comprimir toda información
que puede largamente durar 3 horas, explicada con mejor detenimiento y a detalle. Pero solamente hemos visto un ápice de quién es Dios, cómo se revela, cómo se relaciona, cuál es su ser. Solamente un ápice. En conclusión, la teología propia nos enseña quién es Dios. Él es trascendente y al mismo tiempo cercano. Eso es lo que significa inmanente. No olviden eso. Se ha dado a conocer por medio de la revelación general y de la revelación especial, cuya máxima expresión es su revelación personal en Jesucristo. Al conocer sus atributos, no solo aprendemos información acerca de Dios, sino que somos llamados a adorarlo y parecernos más a Él. Yo quiero cerrar esta clase dándoles el propósito y el objetivo para mí de esta clase. Normalmente el propósito y el objetivo se da al inicio, pero yo quiero darlo al culmino de esta exposición breve, porque mi propósito es sencillo y mi objetivo también. El propósito siempre ha sido guiar a todos ustedes a conocer quién es Dios desde la perspectiva de la teología sistemática. Acuérdense bien, aquí, desde la teología sistemática. Solamente hemos abordado esta rama que está acá. ¿De acuerdo? Ese ha sido el objetivo. Guiarlos a ustedes a conocer quién es Dios desde la perspectiva de la teología sistemática, comprendiendo cómo Él se ha revelado y cuáles son sus atributos para fortalecer su adoración, confianza y su vida cristiana. ¿Y cuál sería mi objetivo para ustedes el día de hoy? El objetivo es sencillo también. Que al finalizar esta clase usted pueda ser capaz de, número 1, explicar qué es la teología sistemática y qué estudia la teología propia. Yo sé que ustedes en sus propias palabras, después de haber oído esta clase y se han hecho apuntes, por supuesto van a poder explicarlo. Espero que ese haya sido un objetivo que tenga sus frutos. Número 2, diferenciar los conceptos entre trascendencia e inmanencia. Número 3, distinguir entre la revelación general y la revelación especial, reconociendo a Jesucristo como la máxima revelación personal de Dios. Y número 4, identificar la diferencia entre los atributos comunicables e incomunicables de Dios. Hoy hemos visto 5 cosas. ¿Se han dado cuenta? 5 cosas, muy rápido. Muy rápido. Teología propia, trascendencia, inmanencia, revelación general, revelación especial y atributos comunicables e incomunicables. Todo lo hemos hecho exactamente en 58 minutos. Casi una hora, ¿verdad? Casi una hora. ¿Preguntas, comentarios, dudas al respecto? No. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Han estado de acuerdo con la clase? De repente, yo siempre digo, de repente hay alguien por ahí que dice, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted ha hablado unas artes tonterías ahí, yo tengo otro concepto. Ah, bueno, si usted tiene otro concepto, este es el momento de decirlo. Este es el momento de que usted nos ilustre, nos acompañe con su conocimiento. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario una vez más? ¿Ninguno? Entonces doy por finalizada esta clase agradeciéndoles a todos por su participación. Dios les bendiga. Gracias.